eco crean infinitas combinaciones de imágenes. Inmigrantes venidos de Europa, del Oriente Medio y de Asia crearon comunidades italianas, alemanas, árabes y judías. Para la sorpresa de muchos, la mayor colonia de japoneses fuera del Japón está en el Brasil. A partir de la mezcla de las razas, los brasileros integraron y fusionaron tradiciones y costumbres de orígenes completamente diferentes para crear una cultura esencialmente mestiza. La dinámica de la confrontación y la cooperación entre estos pueblos forman juntos un caleidoscopio cultural llamado Brasil. Los brasileros, sus orígenes. En los últimos 2 siglos, Brasil ha recibido inmigrantes de las más diversas procedencias. Italianos, españoles, alemanes, japoneses, sirios y libaneses, judíos de todas partes del mundo, y también otras nacionalidades que se han unido a los portugueses, africanos e indígenas en la formación del brasilero. El deseo de una vida mejor ha impulsado esa onda migratoria. Muchos soñaron con hacerse la América, con hacer fortuna en Brasil. Mi nombre es Eduardo Gianetti, soy profesor universitario y escritor, y los voy a acompañar en esta incursión en la historia de la formación de la identidad brasilera. En este programa trataremos 2 temas. Primero, vamos a mostrar cómo los inmigrantes llegaron y se adaptaron a la vida brasilera. Después vamos a hablar de un fenómeno central en la formación de los brasileros, el mestizaje. Brasil es un país de mestizos. Ese es el sello singular y distintivo de nuestra formación y de nuestra identidad. Por lo general, la saga de los inmigrantes en Brasil comenzaba en el puerto de Santos o en Río de Janeiro. De allí eran llevados en tren hacia los lugares en donde eran registrados y reclutados. Enseguida, eran llevados a las haciendas. Así comenzaba la dura vida de los trabajadores rurales, que estaban subordinados por los dueños de tierras, acostumbrados todavía al régimen de la esclavitud. Las primeras migraciones eran dirigidas, mejor dicho, patrocinadas por el Estado brasilero, con el fin de atraer a europeos y asiáticos, ofreciéndoles lotes de tierra y trabajo en la agricultura. En la época de la abolición, la población brasilera estaba formada en su mayoría por indígenas y negros. Sin embargo, las tierras no fueron repartidas entre ex-esclavos y sus descendientes. Tampoco solían emplear a los negros en las haciendas después de la abolición. Las élites y el Estado brasilero tenían la intención de promover con las inmigraciones europeas y asiáticas el blanqueamiento del pueblo brasilero en Brasil. En 1824, los primeros alemanes llegaron al extremo sur de Brasil. Ellos se instalaron en la provincia, donde a duras penas comenzaron a desarrollar actividades agrícolas, a construir casas, escuelas y villas. Actualmente todavía podemos encontrar las huellas de la arquitectura alemana en las ciudades del sur, y en las comunidades agrícolas todavía sobreviven costumbres, hábitos y dialectos casi extintos en Alemania. Danza alemana de Pomerania. El alemán que vive en Río Grande del Sur ya no se fabrica más en Alemania. Estoy bromeando un poco con el tema, pero creo realmente creo que somos diferentes a ellos, porque los cambios económicos y políticos en Europa han sido muy drásticos, mientras que nuestro proceso de cambio ha sido un poco más lento. 50 años más tarde, llegaron los primeros italianos. Al igual que los alemanes, los italianos tuvieron que enfrentar una realidad muy hostil. Ellos se establecieron en pequeñas propiedades agrícolas. También construyeron casas y sus primeras villas. Cuando ellos llegaron era todo selva virgen. Debieron abrirse paso, talar, crear caminos, partir de nada. Las condiciones eran pésimas. No tenían casas ni dónde vivir.
Esto estaba desolado. Los primeros vivieron debajo de los árboles. Y eso es tan reciente. Hace 130 años que ellos llegaron aquí. Y la dificultad de nuestros bisabuelos, abuelos y de mis padres continúa. No como antes. Hoy todo es más accesible. Tenemos cerca ciudades, pero nuestra vida fue difícil, muy difícil. La producción de frutas, el cultivo de uvas y la fabricación artesanal del vino se convirtieron en una de las principales actividades de la región. Al principio era con mula. Teníamos que cuidarlas para ir a labrar con el arado, como este que empujaba la mula aquí en el parral. Todo era difícil, realmente muy difícil. Pero al fin nos acostumbramos. Luego, poco a poco, fuimos mejorando, gracias a Dios. Hoy en día, yo trabajo sobre todo en la agricultura, en los parrales y en los sembradíos. A mis hijos les dejé la bodega como herencia. Y al fallecer mi padre, nos dividimos la hacienda entre los hermanos. Danza a la América. Los italianos, originalmente expulsados del norte de Italia debido a la falta de tierras, legaron a sus descendientes hábitos y tradiciones de una Italia que ya no existe hoy en día, como el juego de la mora e inclusive el dialecto veneto. Allora viene fuori il caso che le volte fa il punto, chiama questo che l'altro cata ingrassato e gli dà una ridadetta per sopra, perché che gasta gracia. Todos mis hermanos cantaban en el campo, en fiestas de la comunidad, en la iglesia. Era normal, pues cantar es parte de la tradición de los italianos. Tenemos soprano, contralto, bajo, barítono y yo soy el tenor. Somos 10 hermanos y todos entre ellos hablan italiano, pero como yo soy el último solo hablo portugués. A pesar de hablarlo mal, solo hablo portugués. Che bella cosa una giornata e sole. Manna tu sole, più bello in è. O sole mio, stai fronte a te. O sole mio, stai fronte a te. En el sur de Brasil, los inmigrantes mantuvieron una cultura rural aislada. Pero en el estado de Sao Paulo, más al norte, las huellas de la inmigración italiana se esparcieron por el mundo urbano y abarcaron una buena parte de la población brasilera. Durante los 2 últimos siglos, el estado de Sao Paulo ha recibido cerca de 2 millones de italianos. Al principio, ellos trabajaron en los cultivos de café, pero con el tiempo se trasladaron hacia las ciudades, donde comenzaron nuevas actividades. Se estima que en Brasil está la mayor parte de la población de descendientes de italianos que no están en Italia. Actualmente suman 25 millones de brasileros. Después de la guerra, la situación en Italia era muy crítica. Ya yo estaba en Brasil. Mi padre y mi tío también habían venido, pero mucho antes que yo. De pequeño siempre soñaba con venir a Brasil. Siempre quise venir a vivir aquí. Venir a Brasil
comenzar una nueva vida, porque debido a la guerra Italia quedó destruida. Yo logré superarme. Todo lo que he querido en la vida lo he logrado en esta tierra maravillosa y gracias a Dios pude tener una familia. Estoy muy feliz. Jamás miré de esta tierra. He regresado a donde nací muchas veces, pero no me acostumbro. Quiero quedarme aquí por el resto de mi vida con toda mi familia y que ésta siga creciendo aún más con la libertad que tenemos aquí. El futuro será mucho mejor que en Italia actualmente. Japoneses. Como los italianos, inicialmente fueron reclutados para trabajar en los sembradíos de café. Poco a poco, se convirtieron en propietarios de tierras. Luego se fueron a vivir en las ciudades. Sao Paulo es hoy la mayor ciudad japonesa fuera de Japón. Los japoneses crearon meticulosamente algunos ambientes de su cultura. Podríamos pensar perfectamente que este templo budista está en Kioto o en Nagoya, pero no es así. Estamos en Itapecerica de la Sierra, en las afueras de Sao Paulo. En el caso de los inmigrantes japoneses, los primeros inmigrantes, en su gran mayoría, eran jóvenes que no sabían de agricultura. En los años 20 y 30 comenzaron a llegar muchos inmigrantes del medio urbano. El japonés tuvo un ascenso social muy veloz. También fue a trabajar en las haciendas de café, pero rápidamente pudo comprar tierras, pues Brasil tenía interés en la colonización. En aquella época las tierras eran subastadas o vendidas y existían compañías de colonización. Yo nací en una hacienda que era propiedad de japoneses. Hasta los 5 años de edad aproximadamente yo solo hablaba japonés, pues al igual que mi familia, todos mis amigos eran de origen japonés, pero después de trasladarnos al medio urbano, estoy conviviendo con otras personas que no pertenecen a nuestra comunidad. Hoy vemos en los restaurantes japoneses cosas que hace 10 años eran inimaginables. Si vamos tarde a un restaurante japonés, después de las 9, no hay japoneses. El japonés cena temprano y está en el restaurante hasta las 8:30 o 9 de la noche. Pero ahora, después de esa hora, el restaurante se llena de brasileros y no de japoneses. Y todos ellos comiendo con hashi, que son los palitos. Tambores de Okinawa. Aparte de las inmigraciones patrocinadas por el Estado, Brasil recibió inmigrantes que buscaban una tierra libre de guerras, de falta de oportunidades y de opresiones políticas y religiosas. Muchos pueblos árabes y judíos vinieron a unirse a este caldero de razas y nacionalidades que caracteriza al brasilero. De Turquía, de Siria y principalmente del Líbano, vinieron los árabes en varias olas inmigratorias. Desde el siglo XIX se han regado por todo el país. En su mayoría trabajan como comerciantes en las ciudades brasileras. Actualmente la población de libaneses y sus descendientes en Brasil es mayor que la del mismo Líbano. He vivido mucho más tiempo en Brasil que en el Líbano. Esta es mi segunda patria. Amo a Brasil así como amo el Líbano. De la misma forma. Al principio fue duro. Sufrí, no sabía hablar, no entendía nada,
pero después me acostumbré. Aprendí el idioma y ya no se me hace difícil. Al principio fue un poco difícil. Con el tiempo uno comienza a adaptarse, pues este pueblo es muy amable. Me han aceptado bien por un lado y por el otro, aquí también hay muchos libaneses que emigraron hace unos 130 o 150 años. Y eso hace que todo sea más fácil, porque he tenido la posibilidad de hacer un ambiente libanés entre los brasileros. Mis amigos dicen que a veces cuando caminan por las calles de Brasil, se sienten en el Líbano, porque los brasileros tienen la facilidad de adaptarse a los extranjeros, de mezclarse con ellos. Y eso permite que el extranjero sienta que está viviendo en su país propio. Acerca de la presencia judía en Brasil, según los historiadores, la presencia judía en el país comenzó en la época de la colonia. Se dice que eran nuevos cristianos que vinieron a Brasil a esconder su condición de judíos. En Recife, en el estado de Pernambuco, los judíos fundaron 2 sinagogas. La más famosa, hebraico, Soy Israel en hebreo. Una sinagoga que todavía existe. Aquí en Brasil existe un pluralismo que transcurre con mucho respeto por las diferencias étnicas y culturales. El respeto por las diferencias es algo que el judío respira en el ambiente brasilero. Podemos vivir según nuestras tradiciones, valores culturales y religiosos, sin aislarnos de la sociedad como un todo. Creo que la formación que recibimos de los padres es muy distinta a la formación que recibimos del país en el que nacemos. Siento que a pesar de llevar conmigo 2 culturas, respetarlas y darles mucho valor, sé que le doy más importancia a mi cultura como brasilero. Por ejemplo, me fascina la música brasilera, me gusta el samba, practico la capoeira y siempre me esfuerzo para enseñar a mis alumnos cómo ser un buen ciudadano brasilero y cómo usar lo que aprenden como judíos para el bien de nuestro país. Usar la alegría de ser brasilero y el humor del brasilero para ser un judío más alegre. Y a utilizar todo lo que aprende del judaísmo para ser un buen ciudadano brasilero, tanto en la comunidad judía como en la comunidad brasilera en general. La diversidad étnica y cultural que siempre ha caracterizado la vida brasilera ha permitido que los valores, hábitos y costumbres de los inmigrantes se fusionen con nuestra cultura y contribuyan a su enriquecimiento. El término brasilero se ha vuelto casi un sinónimo de mestizo. Somos libaneses de nacimiento, pero vivimos en Brasil. Lo amamos es nuestra de la misma manera. La segunda, no hay. Como se dice en árabe, aquí está un ojo y aquí está el otro. Hoy en día el japonés ya no es japonés en Brasil. El alemán también ha dejado de ser alemán. Nosotros queremos defender a una cultura brasilera, independiente y estable.
brasilero es fruto de la fusión biológica y cultural con indígenas y africanos. Brasil nunca ha sido una nación típicamente europea, indígena o quizá africana. El encuentro de esas razas y culturas tan distintas ha permitido que el brasilero tenga la amplitud para aceptar lo diferente y la facilidad para la comunicación y el intercambio. El brasilero es fundamentalmente un pueblo mestizo. La historia del mestizaje en Brasil comenzó con la llegada de los primeros aventureros europeos, los portugueses. Los indígenas brasileros tenían una tradición peculiar. Para unirse a otros pueblos por lazos de parentesco, ellos ofrecían en matrimonio una linda joven a un hombre extranjero. Los europeos aprovecharon al máximo esa forma de obtener aliados en el territorio desconocido. Así se dieron los primeros pasos del mestizaje entre nosotros. Posteriormente comenzó el mestizaje entre hombres portugueses y mujeres esclavas africanas. La colonización en Brasil fue un fenómeno estatal, promocionado por el Estado portugués y emprendido básicamente por hombres sin familia. La unión entre blancos e indígenas con negras no siempre se dio de una forma pacífica y sencilla, sino que a veces era fruto de la violencia e imposición de los dueños de las tierras. De esa forma, los mestizos construyeron la base en la que se solidificó la colonización. Al final del siglo XIX, Brasil está considerado por los intelectuales como un caso único y singular de mestizaje racial. Portugal no tenía mucha gente que viniera. Por eso el mestizaje portugués, ese encuentro, esa búsqueda de una mujer nativa por los portugueses estuvo relacionada a las necesidades demográficas. Hubo una razón práctica. El mestizaje brasilero es mi opinión, la gran riqueza de Brasil. Yo como portugués, los portugueses en general también somos de alguna manera mestizos. Antes de hablar sobre los brasileros, quisiera decir dos cositas sobre los portugueses. En el espacio que es hoy Portugal y que es nuestro con fronteras definidas, hace unos 800 años vivían romanos, alemanes, otros pueblos del norte, árabes. Durante aproximadamente más de 1000 años, el espacio que hoy es Portugal fue ocupado por esa enorme mezcla de pueblos. Mezcla que se fue fusionando. Esos portugueses que estaban acostumbrados a ver que la civilización no dependía del color de la piel porque habían sido colonizados por seres de piel oscura, se mezclaron en Brasil y no se sintieron superiores culturalmente. Por supuesto que como colonizadores, ellos oprimieron. Como colonizadores, hicieron cosas que serían abominables desde el punto de vista moderno. Pero si nos trasladamos a la época, vemos que los portugueses se abrieron a las influencias de las poblaciones nativas con mucha más facilidad que otros. Se abrieron mucho más al intercambio con las culturas dominadas por ellos que otras sociedades occidentales que tenían reglas colonizadoras muy fuertes en el sentido de no mezclar, en el sentido de controlar la sociedad colonizada de una forma mucho más rígida. La mayoría de la población brasilera está formada por mestizos. Este es un término genérico que designa a personas que tienen ascendencias de más de un grupo étnico. Los primeros mestizos brasileros fueron el resultado del cruce de blancos con indígenas y eran llamados los mamelucos. Consecutivamente, los descendientes de blancos con negros se mezclaron y son los denominados mulatos. Los hijos de indígenas con negros son llamados los capuzos. A partir de ahí, comenzaron las mezclas entre mamelucos y blancos, entre mulatos e indígenas, entre capuzos y negros, entre todas las combinaciones posibles e imaginables. Luego surgieron una cantidad infinita de variaciones que se traduce en una dificultad enorme entre los brasileros en determinar su color. Al respecto, descubrimos algo interesante. En una investigación acerca de los brasileros, les pedimos a las personas que definieran el color de su propia piel. El resultado fue sorprendente. Se registraron más de 100 clasificaciones diferentes y formaron una verdadera acuarela del Brasil. Nombres como lila, bronce, oscuro, regular, amarillo. También expresiones como color de burro cuando huye fueron utilizadas por los brasileros para definir su color de piel.
Si alguien te preguntara cuál es tu color de piel, ¿qué responderías? Amarilla. Creo que soy blanca. ¿Blanca? Creo que soy blanca, aunque la gente me vea como negra. Pardo, me considero negro, ciudadano brasilero, sin importar mi color. Creo que soy capuzo. Me dijeron que soy capuzo. Diría que morena. ¿Morena? Sí, morena clara. Hay gente que dice que es de color pardo o algo así. Yo soy negra. Blanca. ¿Blanca? Sí. Morena por el sol. En los documentos siempre dicen pardo. Pardo. O parda. Yo me considero negro. Yo también me considero negra. Blanca. Blanco o capuzo. Es demasiado complicado. La mayoría me pregunta si soy mestiza o japonesa, pero que sepa, no. Cuando hablas de bugre, ¿a qué te refieres? Bugre es el negro, el caboclo. El caboclo es descendiente de indígenas con negros, creo que esos son, o bugres. Morenito. Mi madre es blanca y mi padre es negro. Sí. Mira el color. Resultó moreno claro. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Y se parecen a ti? Ellos no, son distintos. Algunos son más morenos que yo y otros son más blancos. Así nos diferenciamos. Por el lado de mi madre hay mezclas de italianos, de negros y de españoles. ¿Y por el de tu padre? Por el lado de mi padre la mayoría son negros. ¿Son negros? Sí. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Se parecen a ti? No. ¿Son totalmente diferentes? Sí. Allí se ve la diferencia entre todos esos orígenes. Sí. Sí. ¿Y tu familia es una mezcla entre indígenas y negros? Indígenas y negros. Indígenas y negros. Exacto. ¿Y yo qué soy? Moreno claro, mi color preferido. En mi familia hay alemanes, japoneses, italianos. Descendiente de indígenas, el cruce entre el negro y el indígena. ¿De qué región de Brasil eres? ¿De Brasil? Ah, del nordeste de Brasil. ¿Y de qué Del estado de Bahía. Yo soy de ¿Tú Bahía. naciste en Bahía? Soy de Bahía. ¿El indígena es por el lado de tu madre o el de tu padre? Por el lado de mi madre. Tu madre tiene sangre indígena, entiendo, y tu padre tiene sangre negra, ¿no? No, mi padre es blanco. Blanco. Yo Es blanco. diría que esa mezcla viene de los abuelos exactamente. De tus ancestros. Mi madre es la responsable por todas esas mezclas que ves en esta... esta persona que ves aquí ahora. Yo me considero negro, aunque Sí. los documentos digan pardo. Te fijaste que soy blanco y con la nariz puntiaguda, ¿eh? ¿Lo ves? Sí. Pero yo tengo sangre de negro también, sí. Hace poco supe que mi abuelo paterno, materno, era bugre. Pero por el lado de mi padre son todos españoles y portugueses. Sí. Pero que tengo sangre negra, la tengo. En Brasil no hay una raza completamente blanca. Todas están mezcladas. Sí, muy mezcladas. Sobre todo en Bahía, donde llegaron los africanos. Los En la pueblos historia de mi África. familia también hay mestizaje. Tengo Mestizaje. la familia de mi madre es italiana, la familia de mi padre es portuguesa, pero una de las bisabuelas de mi padre era negra. Así que el negro también está presente. Y mi madre cree que hay judíos por el lado de ella. Entonces se mezclan judíos, negros, italianos, portugueses. Todos en Brasil estamos mezclados. Exactamente. Todos estamos mezclados, no hay blancos totalmente puros. Inclusive la patrona de los católicos brasileros es mestiza. La imagen de Nuestra Señora Aparecida fue rescatada por un pescador en un río caudaloso y a ella se le atribuyen varios milagros. No es sencillo determinar el color de la imagen. Ella es terracota, que no es un color muy claro. También porque estuvo sumergida en el río. Quizá eso pudo oscurecerla un poco más. Aunque también tenemos la impresión de que las velas que se prendían alrededor de la pequeña imagen, que no llevaba puesto un manto porque estaba descubierta, oscurecieron aún más el color de la imagen de Nuestra Señora. La devoción a Nuestra Señora es parte de nuestra identidad, de todos los católicos brasileros de norte a sur, de este a oeste.
Cuando hablamos de mestizaje, en la mente de cualquier occidental siempre aparece la idea del cruce físico el cruce de dos etnias, pero sobre todo el resultado del producto biológico, ¿no? Yo pienso que nosotros debemos cambiar esa idea o entenderla según lo que el mestizaje conlleva desde el punto de vista cultural y sociológico. Desde el punto de vista cultural podemos observar que algunas sociedades, sobre todo la portuguesa, han sido capaces de mezclarse biológicamente sin perder las influencias de esa mezcla. El barroco brasilero es la primera expresión artística mestiza importante. De origen europeo, el barroco en Brasil adquirió un estilo propio y fue creado por las hábiles manos de los artesanos brasileros. El máximo representante de esa escuela artística y el responsable por el alma de nuestro barroco brasilero fue el escultor Aleijadinho, hijo de una esclava africana con un portugués. El legado artístico que resultó de ese barroco mestizo es una de las grandes herencias de la cultura brasilera. Se sabe que es barroco, pero se le ve unos tonos más pasteles, un estilo menos agresivo, más minero, típico de esa región de Brasil que es tan variada. El estilo de las obras de nuestro gran Aleijadinho, quien fue un gran escultor barroco, es barroco, pero se ve que es un barroco recreado con nuevas formas, mezclado con un estilo propio de allí. Tribu Cayapó. En el altar de Umbanda, una religión mestiza, los santos católicos comparten el mismo espacio con dioses indígenas y africanos. Al tener prohibido adorar a los dioses africanos, los esclavos relacionaron cada divinidad africana a un santo católico. Por ejemplo, Iemanjá, la diosa africana del amor y del mar, es representada con las imágenes de Nuestra Señora Protectora de los Pescadores. De esa manera, los negros lograron que los portugueses católicos toleraran sus ritos. Eso representa un sincretismo religioso. Sobre la base de diferentes religiones africanas, se combinaron elementos indígenas y católicos. Entonces llamaban a Nuestra Señora de la Concepción Iemanjá, a Nuestra Señora del Carmo Yiushum, a Nuestra Señora del Agua Dulce Emanjá del Agua Salada. Xangó también es otra divinidad. Así les pusieron nombres a San Juan Bautista, a Nuestra Señora de la Concepción, a Nuestra Señora del Carmo, a San Jorge o Anibá, que fue un soldado, dios del hierro y del metal. Y Orishalá apacigua a Jesús vivo aún, Nuestro Señor del Bonfín. Así lograron relacionar a los orishás con los santos de la Iglesia Católica. ¿Qué sucedió con el catolicismo brasilero? El catolicismo brasilero fue canibalizado en parte, fue adaptado, fue sincronizado, hubo un sincretismo, una coordinación entre determinadas religiones africanas que fueron preservadas en Brasil y que sobrevivieron a la esclavitud en Brasil y a la religión católica. Las religiones de Umbanda, populares en Brasil, son abiertas igual que nuestro sistema de relaciones raciales. ¿Y eso qué significa? Que hubo una integración. Esa religión fue reprimida, pero no fue destruida, fue recreada. Y hoy, curiosamente, ha conquistado a las clases medias. Es una religión brasileña. Dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Otro ejemplo de sincretismo cultural es el grupo de los mozambiqueiros. Ese ritual religioso se inició con los esclavos que vinieron de África. En él se mezcla la religiosidad católica con el baile y la música de origen africano. El grupo de los mozambiqueiros celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario con la coronación del rey del Congo y de la reina. Sucede que muchas veces la Iglesia considera que nosotros no somos católicos
porque tocamos tambor y estamos acostumbrados a bailar. Pero nosotros somos católicos. Somos católicos y vamos a la iglesia durante 4 días seguidos. Bailamos en la iglesia y en la playa descalzos. Vamos a vivir hasta el día en que Nuestra Señora nos llame. El carnaval es la mayor fiesta popular brasilera. Esa fiesta de origen pagano fue incorporada al calendario católico. En Brasil, esclavos negros e indígenas se apropiaron del carnaval y transformaron esos días de fiesta en días de libertad anárquica y alegría. El carnaval, de origen europeo, absorbió los ritmos, fantasías y bailes. Todos tienen derecho a hacer su carnaval. Y como carnaval es algo simbólico, es un retrato maravilloso de nuestra cultura, es una expresión de ese mestizaje sociocultural sobre el que está construida la sociedad brasilera. Dependiendo de la región del país, podemos observar una mayor presencia de elementos indígenas o africanos. Hijos de Gandhi. El carnaval en la ciudad de Salvador adopta colores, ritmos e instrumentos africanos. El desfile del grupo Hijos de Gandhi es un ejemplo de eso. Maracatú rural. En cambio, en la ciudad de Recife está más presente el lado indígena. En el desfile del maracatú rural, los disfraces recuerdan a caciques indígenas, y en cuanto a la percusión y a la coronación de los reyes y reinas, son derivados de rituales africanos, incorporándoles instrumentos de viento y cuerda europeos. Una de las expresiones de la cultura mestiza en Brasil es la culinaria. El mejor ejemplo de eso es la feijoada, que nació entre los esclavos y con el tiempo se convirtió en el plato nacional de los brasileros de todas las clases y regiones del país. Los frijoles y la farofa, hecha con harina de mandioca, son de origen indígena de las Américas. La carne de puerco, la col, el arroz y la naranja fueron traídos por los portugueses. El concepto del conjunto y la forma de prepararla traen la marca inconfundible de África. Y para acompañar todo eso, tenemos una bebida especial hecha con aguardiente de caña, limón, azúcar y hielo, la insustituible caipirinha. Quien me enseñó fue mi madre. Ella me enseñó a hacer la feijoada porque era su plato preferido. Antes, solo los pobres. Y los negros la conocíamos. Hoy en día todos quieren comerla, quieren participar en su preparación. Los ingredientes de la feijoada son frijoles negros, carne seca o tasajo, patas de puerco, tripa de puerco, casi todo de puerco, tocineta, también le podemos poner salchichón y condimentos verdes. La feijoada es un plato típico de Brasil, de nuestro Brasil. Hasta tiene los colores de Brasil. La feijoada es servida con naranja. La naranja es amarilla por dentro y va acompañada con la col. Esta col ya está aquí, lista aquí. Ahora es cuando adquiere el color de Brasil, el color mulato, ese color acogedor, preferido por todos. Donde hay feijoada hay samba. Es difícil imaginar algo que pueda ser más expresivo en la forma de ser brasilera. El samba nació en Río de Janeiro en el comienzo del siglo XX, cuando la ciudad aún ostentaba la posición de capital del país.
El samba es producto del diálogo entre diversos géneros musicales con influencias ibéricas y africanas. Los instrumentos de cuerda y la pandereta son de origen europeo. En cambio, la percusión es de origen africano. El samba jamás se ha mantenido a un mismo formato. Ello le ha dado origen a diversos tipos de géneros como el samba enredo, el samba canción y el pagode. Aparte de ser el primer ritmo de expresión nacional, el samba ha promovido la autoestima del pueblo brasilero. Brasil se llamará el reino del samba. El samba, en el lenguaje escrito, es 2x4, el compás que les voy a mostrar ahora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese es el lenguaje rítmico, 2 por 4, el compás necesario para tocar el samba. Si no tocas ese compás, no vas a poder tocarlo nunca. ¿Cómo puedo explicar el samba? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Viene de la piel, pasa por el cuerpo. Todo el cuerpo es la acústica que hace la resonancia, que pasa por la punta de la lengua y llega a la caja, que es la mano, para hacer resonancia. El brasilero es movido a eso, a la emoción, que toca o espera tocar, con el corazón del mundo. El mestizaje racial y cultural ha creado un pueblo vibrante en permanente invención y reinvención de sí mismo. El desafío para los brasileros está claro: vencer la desigualdad social y la precariedad de las condiciones de vida, pero sin perder la vitalidad cultural, la espontaneidad y esa exuberante alegría de vivir. Mejorar la convivencia con los demás sin apagar la llama de los afectos. Esa es la utopía brasilera. Soy totalmente mestizo. Soy el mestizaje, 100% mestizaje. No soy negro, no soy blanco, no soy puramente indígena. Soy todas esas razas. Fue necesario que el pueblo, que los negros fuesen esclavizados, los indígenas destruidos. Y sucedieron muchas cosas para que en Brasil hubiese mestizaje. La música que hago es mestiza. La ropa que llevo es mestiza. No pertenece a una sola cultura. Siempre tiene algo que decir. Siempre tiene una referencia. Los negros, los blancos, los indígenas, todos están fundidos en uno. El mestizaje nos dio la potencialidad de descubrir, de saber que un hombre mestizo tiene varios espíritus. Las personas dicen, Brasil es mágico. Todos son muy alegres. Eso es producto del mestizaje. No es de carácter brasilero, ni que Brasil sea diferente. Es que los pueblos están unidos. Los pueblos están todos muy mezclados. Están unidos entre sí por obra y gracia de la naturaleza. Brasil es mestizo. Ese encuentro, ese mestizaje que está en la piel, también está en la mente. Y es más importante que esté en nuestra mente, porque nos lleva quizá a la necesidad, no es necesidad, es espontáneo, de aceptar al prójimo.
vida.